Buenas, bienvenidos nuevamente estudiantes a la Escuela de Ajedrez de Cajamarca. Hoy vamos a ver los mates típicos en el ajedrez. He escogido 3 mates típicos y vamos a analizar por qué se dan esos mates, cuáles son sus debilidades, sus pros y sus contras a la hora de jugar y que nos hagan este tipo de mate que son para amateur o para principiantes, pero vamos a analizar cada uno de ellos con el fin de sacarles la parte instructiva, sus debilidades y sus fortalezas de cada una de ellas. Vamos a iniciar primero con el mate del loco. Es conocido así, este mate es muy conocido y inicia de esta manera. Las blancas juegan F3, E5, G4, dama, H4 y respectivamente el mate. Vamos a mirar por qué se da este tipo de mate. Se da por las debilidades de la estructura de peones. En estos momentos, al mover el blanco los peones del flanco rey, debilitan y hacen diagonales al rey. Este tipo de situaciones no se debe dar en el transcurso de una partida entre grandes maestros. No se debe mover, porque hay una de las reglas que dice que no se debe mover los peones del flanco rey o los peones del lado del rey. En este caso, abre diagonales y perfectamente se puede ubicar una pieza contraria y darle efectivamente el mate pero muy rápido. Ahora vamos a verlo con colores invertidos. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de colores contrarios. Ahora lo va a hacer las blancas. E4, F6, D4, G5. Ahora juegan la blanca. Dama, H5. Ahí perfectamente vemos que el negro también ha movido los peones del flanco rey, conllevando a debilitar y abrir líneas hacia el rey negro. En este caso, la dama se ubica en H5 y perfectamente da el mate en pocas jugadas. Este tipo de mates se dan más por que el jugador crea debilidades muy rápidamente y el mate es pero muy rápido y se termina la partida. Aquí vemos este mate muy típico en jugadores en que no tienen estos conceptos muy claros. Ahora vamos a ver que este tipo de esquema no solo se da al inicio, sino que también en partidas, en el transcurso de una partida, se puede dar. Vamos a ver un ejemplo, en una partida que se jugó entre 2 jugadores, se dio este tipo de debilidades y el jugador la aprovecha. Vamos a iniciar con los siguientes movimientos. Vamos a mirar el siguiente esquema en una partida donde entre 2 jugadores se dieron este tipo de movimiento. El jugador comenzó E4, este movimiento lo vamos a omitir. Vamos a iniciar por parte de las blancas con D4, F5, D4, F5. Vamos, ahora juega las blancas, G5,
Este alfil está en diagonal a la dama. El jugador de las negras hace H6. Hace H6 para quitarse el alfil de la presión del alfil blanco de G5 hacia la dama. Trata de desplazarlo y quitar esa presión por parte del alfil hacia la dama. Alfil F4. Tiene que mover el alfil el blanco para no perder la pieza. El jugador de la negra juega G5. El jugador de la negra sigue insistiendo, atacando al alfil y haciéndolo retroceder. Pero no se está dando cuenta que está moviendo los peones del flanco rey y solo está haciendo movimiento de peones. Ahora el alfil juega G3, alfil G3. Y el negro juega peón F4. La intención del negro ha sido atrapar al alfil, tratar de darle amenazas al alfil, y si vemos, el alfil está encerrado, no tiene salida. Pero el jugador de las blancas hace un movimiento que pone en amenaza al rey negro con opción de mate. La jugada es E3. Al hacer E3, trata de abrirle una salida, defender el alfil, atacando F4, pero también hace con el movimiento E3 que salga la dama, libera a la dama y atacar el punto H5, ubicarse la dama en H5 y atacar al rey negro con el objetivo de darle mate. El negro, al darse cuenta que si la dama llega a H5 consigue el mate, el negro hace este movimiento, peón H5, para taparle la casilla a la dama y no darle mate al rey. Pero el jugador de las blancas hace un movimiento nuevamente de ataque con miras a dar mate al rey, alfil D3, con el objetivo de colocarse en G5 y conseguir el mismo mate. El negro juega torre H6 con el objetivo de impedir que el alfil juegue a G6 y consiga el mate. Pero hay un detalle que el negro no tuvo en cuenta. Viene un sacrificio de dama, dama por H5, y hace una desviación de la torre. Aquí es obligatoriamente tomar torre por dama porque está hackeado el rey, tiene un mate virtual, digámoslo así, como estamos hoy, un mate virtual, y debe tomar torre por dama. Al hacer esto, desvía la torre del punto G6 y entra perfectamente el alfil y remata la partida con mate al rey negro. Alfil G6 y mate. Aquí termina la partida. Como hemos visto, el esquema del mate del loco no solo se puede dar en el inicio, sino que es la misma, el mismo tema, la misma posición, la misma figura de mate, es decir, abriendo diagonales hacia el rey y movimientos en el flanco rey. Esto debilita el flanco y el jugador de la blanca solo aprovechó estas debilidades y explotar cada una de las debilidades y darle mate también rápidamente. No tan rápido como el mate del loco, pero sí se dio un mate en pocas jugadas. Así que este tipo de esquemas tienen que tenerlos en cuenta a la hora de jugar y si se da este tipo de debilidades, saber cómo explotarla. Vamos a ver otra partida en la cual podemos explotar otra debilidad que es muy común en el juego, que es el punto F7. Y lo vamos a ver con el conocido mate pastor, el jaque mate pastor. Vamos a devolver las piezas a su inicio, a su casilla original, y vamos a analizar por qué se da el mate pastor. ¿Cuáles son esas debilidades que conllevan a que nos den mate muy rápido con este tipo de mates típicos? El mate pastor juega la blanca E4
E5, E5, dama H5. Aquí la dama sale inicialmente. Regularmente, dentro de los fundamentos básicos del juego, recomiendan que la dama no debe salir inicialmente. Eso es una de las últimas piezas que sale, pero aquí la dama en el mate pastor sale de primero porque es la que da el mate. En sí, el mate pastor lo da la dama. Ahora, si el jugador pretende atacar la dama por poner un ejemplo, con G6, este movimiento es un error, ya que dama por E5, jaque y ataca rey y torre. Aquí perfectamente hay ganancia de material, dama por torre cuando haga algún movimiento defensivo el negro, y obviamente la superioridad material del blanco pues es evidente, y ya de pronto esa partida pues ya no la puede seguir jugando el negro. Entonces, atacar repentinamente la dama no es muy conveniente. Lo mejor sería caballo C6. Caballo C6 permite defender perfectamente aquí el peón. Pero viene otra pieza, sale alfil C4. Si miran bien cómo están haciendo las proyecciones, el alfil y la dama, la concentración de fuerza la están haciendo en diagonal hacia el punto F7. Este punto es el punto que siempre va a ser atacado en contra del negro, porque es el único punto o casilla que solo está defendido por el rey. Las demás piezas pues protegen con una o dos piezas los peones, pero en este caso solo aquí el punto F7 es defendido por el rey. Ahora, si el negro pretende atacar la dama con caballo o hacer otro movimiento, por poner un ejemplo, caballo F6, inmediatamente dama por F7 y mate. Este es el conocido mate pastor. El rey no puede capturar porque el alfil defiende a la dama, y el rey no puede mover, no puede bloquear y no puede capturar. Entonces esas son las condiciones para atar mate el rey. Aquí el conocido mate pastor. Si el jugador de las negras hace otro movimiento, hasta un movimiento involuntario, mueve a otro peón, también se consigue el mismo mate pastor. Si la forma como debemos defender y no hacer el mate pastor, no dejarse hacer el mate pastor, la jugada correcta sería G6. Ahora en estos momentos G6 es una jugada correcta porque ya la dama no puede tomar E5 porque está defendido por el caballo. Ahora dama F3. Si el jugador de la blanca insiste con el mate pastor, podemos refutarlo perfectamente como lo está haciendo ahora el negro. Ahora caballo F6 es la jugada correcta, impidiendo de que la dama llegue a F7, al punto clave del mate pastor. El punto clave del mate pastor en F7. Aquí perfectamente el negro, estamos viendo que está desarrollando piezas, ya sacó un caballo, par de caballos, y el blanco solo ha jugado con la dama. En una de las reglas del juego, del inicio de la apertura, dice que no debemos mover varias veces una misma pieza, y aquí ya el blanco entra a mover la dama más de 2 veces. Ahora, si el blanco insiste en seguir atacando el punto F7, perfectamente con dama E7 nos permite sacar la dama, y con la dama defiende nuevamente el punto F7 porque está atacado por alfil y dama. En estos momentos ya el negro tiene una mejor posición, está desarrollando las piezas, y ya el mate pastor ya se va diluyendo y ya no va a conseguir el objetivo de darle mate rápido con el mate pastor. Lo demás que sigue puede ser que el blanco siga desarrollando piezas, el negro igualmente ya saca el alfil, este esquema que vemos en forma de triángulo, y el alfil en el medio es conocido como fianchetto.
Hay dos enroques en el ajedrez. Está la estructura por fianchetto y el enroque clásico con los 3 peones en fila. Aquí perfectamente ya el blanco ya no consigue el mate pastor y el negro perfectamente sigue el buen desarrollo de sus piezas. Solo falta enrocar y desarrollar el alfil blanco. En estos momentos ya el mate pastor se diluye y esta sería una manera de cómo repeler el mate pastor, cómo refutar el mate pastor. Tienen que, con este ejemplo muy instructivo, analizarlo y que lo tengan en cuenta cuando le quieran dar este tipo de mate. Vamos, como he escogido 3 mates típicos, vamos a ver el último, que es uno de los mates que también nos intentan dar y que podemos perfectamente refutar. Vamos a inicialmente a poner las piezas. Ya cerramos aquí con el mate pastor, cómo refutarlo. Siempre deben ser observantes en el punto débil F7. Ahora lo vamos a ver con el mate legal, que también el mate legal ataca el punto F7. Inicia la blanca de esta manera. E4, E5, caballo F3, D6. D6 porque va a defender el punto E5, el peón E5, que está siendo atacado por el caballo en F3. Ahora sigue caballo C4, caballo C3, caballo C3, G6, alfil C4, y G5, y G4, alfil G4, atacando el caballo de F3 y atacando la dama. Este tipo de salidas del alfil no se deben hacer sin antes haber sacado los caballos. Una de las reglas dice que antes de mover los alfiles o darle salida a los alfiles, debemos sacar los caballos primero. Ahora vamos a ver por qué. Aquí el jugador de las blancas hace repentinamente este movimiento, un movimiento sorprendente, y hace caballo por E5. Caballo por E5, y si miramos el alfil, está atacando la dama. Este es un regalo, digámoslo así, que no se puede despreciar, y el negro va a capturar inmediatamente la dama. Alfil por D1, alfil por dama. Ya tomar la dama, una pieza tan importante, el negro piensa que de pronto no hay ningún mate a la vuelta y que el jugador de la blanca se equivocó. Pero ahora viene el blanco, alfil por F7. Si miramos bien, vuelven a atacar como la partida anterior de el mate pastor. El punto débil es atacado F7, jaque, el rey no puede capturar el alfil, ya que está protegido por el caballo. No se puede mover el rey a D7, sino a E7. Lo único que tiene es mover el rey. Ahora viene el jugador de las blancas, caballo D5. El caballo en D5 hace la L perfectamente hacia el rey, jaque, y miramos a ver si hay mate. El rey no puede tomar, el rey no puede mover a D7, no puede mover a E6, no puede mover a F6 y no puede regresar a su casilla inicial E8. Esto se considera jaque mate. Este es el conocido mate legal, el mate de legal. Estos mates inicialmente en el juego se puede dar. Son mates muy típicos que se lo aprende el jugador para definir, digamos, rápido la partida, ganar rápidamente la partida. Pero también puede ser refutado perfectamente. Vamos a ver cómo se puede refutar el mate del legal. Vamos a aprender cómo no dejárselo hacer. Vamos a regresar a la posición del ataque de las blancas. Aquí. Y el peón vamos a colocarlo en este punto. Eso. Vamos a colocar
las piezas. Vamos a colocar las piezas en estos momentos, en D6, ahí vamos, listo. Ahora sí, iniciamos esta posición. Ahora le tocan a las blancas. Caballo, C3. Aquí en vez de mover G6, mover un peón, ya que una de las reglas en el juego, de los fundamentos básicos, que a movimiento de peón, desarrollo de piezas. O sea, primero prevalece el desarrollo de piezas, ya que el negro no ha sacado ninguna pieza en el momento, antes de movimiento de peón. Debemos tener eso en cuenta. Primero, antes de mover un peón, debemos mirar si tenemos retraso en el desarrollo, es decir, piezas que todavía están en su lugar inicial de la casilla. Pero si el jugador, en vez de mover G6, peón G6, y de pronto juega caballo C6, por poner un ejemplo, alfil C4 y alfil G4, alfil C4 y alfil G4. Vamos a ver si se da el mismo mate del legal. Caballo por E5. Ahora, caballo por E5 y ya perfectamente el mate de legal no se consigue. Porque el mate de legal se hace entre los dos caballos y el alfil y regalando dama. En este caso, ya el jugador no va a tomar la dama, sino que se gana una pieza, se gana el caballo y la dama sigue constantemente amenazada. En este ejemplo vemos cómo podemos refutar el mate del legal. Si en el juego anterior devolvemos la pieza y de pronto ya no sacamos el caballo de C6, podemos sacar el caballo de F6, da el mismo sentido. Alfil G4, caballo por E5 y ahora perfectamente podemos tomar el caballo por E5 y ya la dama está amenazada, el blanco ha regalado una pieza, se queda la pieza caballo con el negro y el mate del legal ya no se da, aunque exista el sacrificio, ya el sacrificio en F7 ya no funciona porque no tiene las demás piezas para dar el mate del legal en pocas jugadas. El negro se queda con el material que sacrificó el blanco y perfectamente no hay mate del legal. Espero que estudien estos videos, estas clases que hemos elaborado para ustedes, las estudien bien y no se dejen dar estos mates típicos, analícenlos para que tengan un mejor juego individual y fortalezcan la parte de las estrategias del juego y las aperturas. Espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.